Ya, Daniela, vamos a dar comienzo a esta clase de hoy día, lunes 17 de mayo, y en esta clase vamos a hacer un repaso de lo que estábamos viendo, que eran números complejos, para que mañana se haga una actividad evaluada. Eh, Esta actividad evaluada va a ser una tarea como las que ya vienen haciendo en matemáticas y en otras asignaturas. Así que se va a hacer en la misma clase, en la clase de mañana que tenemos de 12 a 12:45 mañana. Entonces, la idea es que si se une más gente hoy a la clase, bueno, obviamente que se enteren y está la posibilidad de hacerlo de forma individual o en parejas. Pero como te digo, se hace durante esos 45 minutos. Y va a ser una actividad así como las tareas de siempre. Bienvenida, Catarina, buenas tardes. Así que mañana, cuando ya la clase comienza a las 12, la tarea va a estar subida al Classroom y ahí depende de ustedes. Pues si lo hacen individual, pueden quedarse conectados a la clase por si surge alguna duda. Y si lo hacen en parejas, se deberían retirar de la clase para que puedan crear su propia reunión y conversar y uno de los integrantes del grupo ir colocando el desarrollo en su cuaderno y después sacar la fotografía o la captura de pantalla y enviarlo. Pero tiene que ver con números complejos, con las actividades que hemos hecho. Y por eso vamos a repasar ahora. En un momento voy a repetir todo lo que dije ahora para que quede más claro. Ya, entonces voy a compartir pantalla para que hagamos ese repaso. Ya, recordemos entonces que estábamos viendo números complejos y habíamos visto que un número complejo tenía una parte real, una parte imaginaria. También vimos que estaba asociado a un vector. Este vector tenía una medida y esa medida se llamaba módulo del número complejo. También vimos el conjugado del número complejo. Y también vimos la forma en la que se puede presentar un número complejo. Y habían tres formas. La forma binomial, que es la típica, la más utilizada. Como par ordenado también es otra forma. Y la otra es forma gráfica. Se entrega el gráfico y el vector asociado. Y uno tiene que ser capaz de determinar cuál es el número complejo que se entrega en forma gráfica. Entonces, vamos a repasar un poquito. Así que si tienen por ahí los apuntes que tomaron, sería ideal para que podamos avanzar en esta actividad rápidamente. Pero también voy a abrir el PPT que se ocupó. Fueron dos partes de un PPT. Este número es complejo parte 2. Y este número es complejos parte 1. Entonces aquí vamos a ir recordando. Primero, vamos a preguntar sin recordar. A ver si podemos avanzar con la actividad sin la ayuda de la diapositiva. Dice, la primera actividad. Repasemos. Pregunta. ¿Cuál es la parte real del número complejo z sub 1 igual a menos un quinto menos 0,2i? Recordemos que había una parte real, había una parte imaginaria. Catalina o Daniela, ¿me podrían decir cuál es la parte real o
la que creen ustedes que es la parte real de ese número complejo que se entrega ahí. Menos un quinto. Excelente, Daniela. Recordemos que la parte real es el número que está solito, el que no acompaña la letra, incluido su signo. Y en este caso, el número que está solito, que siempre va a estar en la primera ubicación, es menos un quinto. Así que la parte real la anotamos ahí. Ah, y la anotamos como corresponden, con notación matemática. Dijimos que la parte real en matemáticas se anota como re, paréntesis, el número complejo, que en este caso es z sub 1, igual, como dijo Daniela, entonces sería menos un quinto. No sé si queda claro eso, Catalina, identificar la parte real de un número complejo. Ya, Catalina. También yo les podría preguntar por la parte imaginaria del mismo número complejo. ¿Cuál sería la parte imaginaria del mismo número complejo? No pasemos todavía a la actividad número 2, sigamos en la uno. Es la del 0,2. ¿Es 0,2 o menos 0,2? O sea, menos 0,2. Muy bien, esa sería la parte imaginaria. Y ahí ustedes tendrían que anotar im de imaginario, entre paréntesis, z sub 1 igual a menos 0,2. Pero justamente acá en la número 2 hay una pregunta de ese tipo. Dice, determine la parte imaginaria del número complejo z sub 2 igual a menos 1 menos i. ¿Cuál es la parte imaginaria de ese número complejo? Tiene que ser un número, no puede ser una letra. La parte imaginaria del número complejo z sub 2 igual a menos 1 menos i. ¿Qué piensa Catalina? ¿Qué piensas Daniela? Dijimos que es el número que acompaña a la letra i, la parte imaginaria. 1. ¿Y qué signo tiene antes? Menos 1. Entonces sería menos 1. Y ahí anotamos, entonces, con notación matemática, colocamos im, paréntesis, en este caso el número complejo se llama z sub 2, igual, como dijo Daniela, entonces es el numerito que acompaña a la letra i y es imaginario, entonces hay un 1, pero incluye el signo que está antes de él, o sea, menos 1. Esa es la parte imaginaria. Y ahí estaría la respuesta. ¿Queda claro, Catarina? Ya, Catarina. Después también está la posibilidad, por ejemplo, si voy a borrar acá, en el número 1, si esto no estuviera, solamente estuviera el 0,2i, y yo les pregunto, chicas, ¿cuál es la parte real? ¿Hay o no hay parte real? Ahí cambié el número. No, No hay no parte sé. real. ¿Y qué pasaba cuando no había? ¿Qué significaba? ¿Qué número había? Bien, Catarina, no, no hay parte real. ¿Y qué pasa cuando no hay parte real? ¿Qué número representa a que no hay o que no existe? 0. Muy bien, cero, muy bien los dos. Entonces, cuando no existe parte real, cuando no hay parte real, también podría preguntarlo, es cero. Voy a volver acá a colocar la fracción que era menos un quinto. Y ahora voy a borrar la parte imaginaria. ¿Qué pasaría ahí, por ejemplo, si yo les pregunto cuál es la parte imaginaria de ese número complejo? Z sub 1 igual menos un quinto. ¿Existe o no existe? Tampoco, pues, creo. Tampoco. Entonces, ¿qué sería?
Cero también. 0 también. Entonces, cuando no existen las partes reales o las imaginarias, debemos colocar parte real igual 0 o parte imaginaria igual 0. Aquí un 0,2. Y ya, sigamos trabajando. Vamos al número 3. Dice, Paola realiza la siguiente afirmación. Comillas, dos puntos, comillas. Si z sub 3 es igual a 2 raíz cuadrada de 5i, entonces re de z sub 3 es igual a 2 raíz cuadrada de 5. ¿Esa afirmación es verdadera o no es verdadera? Recordemos que re es parte real. 2 raíz cuadrada de 5 es la parte real del número imaginario que se entrega ahí, que es z sub 3 igual a 2 raíz cuadrada de 5i. No, dice Caterina. Ahora habría que decir por qué, no por qué. ¿Pero el 2 se separa o no? ¿No se separa de la No, raíz? está todo ¿Está pegadito, junto? está todo juntito. Ya, Catarina, sí, la 2 raíz cuadrada de 5 es la parte imaginaria. Muy bien, po. No es la parte real. Entonces tendríamos que colocar entonces, ¿esa afirmación es verdadera? No, porque, y ahí podemos responder dos cosas, y las dos van a estar bien. Una es la que dijo Catalina, no porque 2 raíz cuadrada de 5 es la parte imaginaria. Y uno podría colocar eso. Y con palabras. No es necesario colocarlo con la simbología matemática porque quedaría más claro con esta en palabras. No, porque 2 raíz cuadrada de 5 es la parte imaginaria. Una respuesta posible, es correcta. Muy bien, Catarina. Pero también hay otra. No, también. Porque tenemos que decir la parte real, ¿cuánto vale entonces? Si no vale eso, tiene que valer, tiene otro valor. ¿Cuánto vale la parte real? De z sub 3. Lo vimos hace unos minutos atrás. ¿Cuánto valdría la parte real? Cero. 0. Y ahí están las dos respuestas. Las dos estarían correctas. Y una de las dos habría que colocar. No porque 2 raíz de 5 es la parte imaginaria. O no porque la parte real de z sub 3 es igual a 0. Entonces, falsa la afirmación que hizo Paola. No sé si queda alguna duda o queda todo claro. Recuerden que tiene que haber una separación entre la parte real y la parte imaginaria. Y siempre la separación es un signo más o un signo menos. Aquí está como preguntaba Daniela, esto está todo pegadito. Entonces, si hubiese habido un más o un menos, ahí sí la parte real hubiese sido 2, solito. Pero aquí no había un más o un menos. Entonces, todo esto estaba pegado a la letra I, por lo tanto era parte imaginaria. Y la parte real es 0. Ya, después, otro tipo de actividad que vimos. Dice la número 4, escriba la forma binomial del número complejo z sub 4 igual
un tercio, raíz cuadrada de 5. Primero, digamos cómo está representado. ¿Qué forma es esta de número complejo? ¿Gráfica, binomial o par ordenado? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo viene presentado z sub 4? ¿En forma binomial, como par ordenado o en forma gráfica? ¿Para ordenado o no? Muy bien. Vamos un ratito a la diapositiva. Recordemos que habían tres formas. Aquí está. Forma binomial, que es la más utilizada. Z igual a más BI. Como par ordenado, de paréntesis, las dos componentes separadas por una coma. Y la forma gráfica, que es un vector, una flechita. Entonces se entregó ahí en la actividad en forma binomial, o sea, en forma de par ordenado, y se pide la forma binomial. Entonces tenemos que ser capaces de escribir la forma binomial. Entonces tenemos que colocar z sub 4. ¿Cómo sería la forma binomial? ¿A quién se le ocurre? A ver, la forma binomial, vamos a la diapositiva, tiene que ser de esta forma. Tiene que haber A más BI, algo solito más algo que acompañe una letra I. Y fíjense en el par ordenado, justo están las mismas letras, A y B. A sería parte real y B sería parte imaginaria. ¿Cómo se escribiría ese número que está ahí, z sub 4, en forma binomial? Tiene que haber una suma o una resta y tienen que haber dos números. Uno acompañado de una letra I y el otro solo. 1 partido 3 más 5, o sea, raíz de 5 y raíz. No sé cómo decirlo, pero eso. ¿Ese que no me dijiste al medio? Según yo, es más, no sé la verdad. Muy bien, más, porque la raíz cuadrada de 5 es positiva. Entonces hay un signo positivo imaginario. Y colocamos entonces raíz cuadrada de 5 y. Y ahí lo hemos escrito en forma binomial, lo que se había entregado como par ordenado. No sé si queda claro, Catalina. Ya. Y ahí uno puede jugar con eso, pues yo le puedo entregar la forma binomial y ustedes tienen que ser capaces de escribirlo como par ordenado, o le puedo entregar la forma gráfica y tienen que escribirlo en forma binomial o como par ordenado. Así que están todas esas posibilidades. Cuando es forma binomial tiene que ser el número, un signo y otro número acompañado de la letra I. Cuando es par ordenado es paréntesis, las dos componentes separadas por una coma. Y la gráfica obviamente vamos a verlo un poquito más adelante, dónde se ubica y cómo se hace. Vamos a hacer la número 5. Dice, escriba el número complejo z, hay un número complejo ahí asociado a un vector, el número complejo z que se muestra en la imagen, en forma binomial y como par ordenado. Se entrega la forma gráfica y tenemos que ser capaces de escribirlo como par ordenado y en forma binomial. Yo recomiendo siempre que cuando se entrega en forma gráfica, primero escribámoslo como par ordenado, porque ya tenemos un puntito ahí que tenemos que ubicar en el gráfico. Entonces hay un número complejo z, vamos a colocarlo acá. Primero como par ordenado. Yo recomiendo eso siempre, porque es más fácil ubicar el punto y después escribirlo en forma binomial. Z igual, paréntesis, tenemos que ubicar las componentes. Gráfico. La primera componente se ubica en el eje horizontal, en el eje real.
y la segunda componente en el eje vertical, el eje imaginario. Entonces fijémonos en la flechita y justamente en la puntita de la flecha y vemos si bajamos, ¿dónde caemos en el eje horizontal? ¿En qué valor? -2. Muy bien. Ahora dirijámonos a la derecha para que choque al eje Y imaginario. ¿Dónde caería? ¿En qué valor? 3. Muy bien. Entonces ahí tendríamos el par ordenado -2,3. Ese sería el número complejo. Siempre se ubica primero en el eje horizontal, el valor, y después en el eje vertical. El eje horizontal es el eje real y el eje vertical es el eje imaginario. Ahí tenemos el número complejo escrito como par ordenado. ¿Queda claro, Catalina? Ya, no se olviden de eso, siempre busquen el eje horizontal primero y después el eje vertical. Y ahora, algo que ya decimos, que es escribir ese par ordenado, ese número complejo, en su forma binomial ahora. ¿Cómo sería, Catarina? ¿Lo puedes escribir en el chat ahí? ¿Qué número sería, qué número complejo en forma binomial? Ocupando ahí el teclado numérico. Y puedes colocar la z igual, y colocas el número en forma binomial, el número complejo. Recuerda que la primera componente es el número real, la segunda componente es la parte imaginaria, primera componente parte real, segunda componente parte imaginaria, y hay que agregar la letra I, tiene que ir un signo entre medio. ¿Cómo sería la forma binomial de ese número complejo z? Casi, casi, Catarina. Algo te faltó. Un número antes de la letra I. A ver si lo puedes escribir nuevamente. Falta agregar eso, ¿no? No. ¿Cuál es la segunda componente acá? ¿Qué valor tiene? Daniela. ¿Cómo? ¿Cuál es la segunda componente de este? 3. Muy bien. Bien, Catarina. Ahí está. Entonces sería -2 más 3i. Y lo hemos escrito en forma binomial. Y ahí están las tres formas. Se los entregué en forma gráfica. Y ustedes, o entre todos, fuimos capaces de escribirlo como par ordenado y en forma binomial. Ya, después también vimos algo que se llamaba módulo, como les dije al principio. Módulo del número complejo. El módulo tiene que ver con la medida del vector asociado. Y para esto había una fórmula. Vamos a recordar la diapositiva. Aquí está. Módulo o número complejo, ¿cómo se determina? Aquí está el número complejo z igual a más bi. Y sabemos que el módulo corresponde a la longitud del vector asociado y se denota como z entre barritas. Entonces z entre barritas y es igual a lo que aparece ahí. Una raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces tenemos que identificar la parte real, la parte imaginaria. Ambas partes hay que elevarlas a 2. Una vez que calculamos las potencias, se suman y después se calcula la raíz cuadrada si se puede calcular. Hay veces en que no se va a poder porque no es exacta y hay veces en que sí. Y siempre la z entre barritas, porque es módulo. Y esa es la notación del matemática de módulo. Entonces vamos con el ejercicio. Nos estaban pidiendo el módulo del número complejo, del número complejo 1,1.
¿cuál sería el valor de A y cuál sería el valor de B ahí en ese número complejo? Está súper sencillo. Los dos En- son uno. exacto. A vale 1 y B también vale 1. Entonces calculemos el módulo. Bienvenido, Darwin. No te había visto porque estaba atento al chat. Y acá está el símbolo barritas Z igual 5, perdón. Vamos a colocar la fórmula completa para que no nos olvidemos. A cuadrado más B cuadrado. Y después vamos a empezar con los reemplazos. Ya, ahí como dijo Daniela, A vale 1, B también vale 1. Vamos a pasar a la siguiente hoja mejor. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. 1, muy bien, porque es 1 por 1. El otro da lo mismo también, 1 por 1 es 1. Ya vamos llegando al resultado final. Hay que sumar 1 más 1, nos queda 2. Raíz cuadrada de 2. ¿La raíz cuadrada de 2 es exacta o no es exacta? ¿Se puede calcular sin calculadora? No. No, entonces lo dejamos así nomás. Cuando no se puede, lo dejamos así, le agregamos la letra U de unidades porque hemos calculado una unidad de medida. No sabíamos si era centímetro, milímetro, pero entonces le agregamos una U. Y cada vez que yo les pida módulo, entonces se hace eso. Identificar parte real, parte imaginaria. Se elevan a 2 ambas partes. Una vez que se calculan, se suman y después se calcula la raíz, si es que se puede calcular. Y la Z entre barritas. ¿Alguna duda, alguna consulta, Daniela, Catarina? No. Ya, vamos con más actividades. La número 7. También vimos lo que era el conjugado. Vamos a repasar la diapositiva, pero eso se vio en la parte 2, en la diapositiva 2. Ya, ahí está, conjugado. Se dice que dos números complejos son conjugados si y solo si difieren en el signo que acompaña a la parte imaginaria. O sea, solamente hay que hacer un cambio de signo, nada más que eso. Si la parte imaginaria es positiva, se convierte en negativa para el conjugado. Y si es negativa, se convierte en positiva para el conjugado. Nada más que eso, cambiar el signo a la parte imaginaria. Y agregarle a la Z un sombrerito para decir que es conjugado. Solamente ese cambio, nada más que hacer. Solo eso. Vamos a practicar entonces. Ahí está el número complejo Z sub 6. Dice que es igual a menos 3 menos I. ¿Cuál sería el conjugado? Menos 3 más I. Menos 3 más I, ¿me dijiste, Daniela? Sí. Muy bien. Entonces colocamos Z sub 6. Me falta el sombrerito. Ahí Z sub 6 igual
Como dijo Daniel, entonces, el menos 3 se conserva tal como está y la parte imaginaria cambia de signo. De menos uno pasa a más uno, porque recordemos que hay un 1 imaginario ahí. Bien ahí, Catarina, es solamente un cambio de signo en la parte imaginaria. Ya, Catarina, mira, conjugado eh, es un concepto de número, del número complejo que tiene que ver con solamente un cambio. Recordemos que el número complejo tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Entonces, el conjugado del número complejo es o consiste en cambiarle el signo a la parte imaginaria. En este caso, la parte imaginaria es menos uno. Y si uno le cambia el signo, queda más uno, pero el uno no se escribe. Entonces quedaría más i. Solamente hay que cambiarle el signo a la parte imaginaria. El menos 3 se conservó. Y en eso consiste el conjugado. Y si uno lo graficara, daría origen a un vector que iría para otro lado. Sería simétrico con respecto a, podría ser con respecto al eje real, en este caso. Es como un espejo y una flechita va para arriba y la otra va para abajo. Pero es cambiarle el signo nomás, Catarina, a la parte imaginaria. Si es positiva, entonces queda negativa. Si es negativa, queda positiva. En este caso era negativa y quedó positiva. Y ahí tenemos el conjugado. Z sub 6 sombrerito. No sé si ahora queda claro, Catarina. Ya, y veamos el conjugado, la número 8, la última actividad, de Z sub 7, pero viene entregado como par ordenado, así que tengan cuidado. ¿Cuál será el conjugado? Me lo pueden decir como número, como en forma binomial o como par ordenado, como ustedes quieran. ¿Quieren transformarlo primero a forma binomial o lo quieren trabajar como par ordenado? O sea, pero el cero igual lo cuento, igual hay que ponerlo. Sí, si queremos colocarlo para que sea visible y más entendible, se puede colocar, no hay problema. Entonces sería cero más 3i. Ya, vamos entonces a anotarlo forma binomial. Sería Z sub 7 entonces, igual 0 más 3i. Ahí lo que hicimos, Catarina, es solamente escribirlo en forma binomial, no hemos calculado el conjugado aún. Y ahora vamos a calcular el conjugado. Entonces vamos a agregarle un sombrerito a Z sub 7. ¿Cómo sería entonces ahora el conjugado? Catalina, a ver, hay que cambiarle el signo a la parte imaginaria nomás. A ver si lo puedes escribir, no importa que no puedas hacer el sombrerito, pero colocar solamente la respuesta, sin la Z, porque igual es complicado hacer el sombrerito, o sea, no se puede hacer ahí. Excelente, Catarina. Es llegar y cambiar el signo, 0 menos 3i. Y para ser más precisos, ahora vamos a eliminar el cero, porque sabemos que no es necesario colocarlo, pero lo habíamos colocado para que se vea más claro. Menos 3i nomás, sin el cero. Y ahí está el conjugado del número que yo les había entregado. Y si lo quisiéramos pasar a forma como par ordenado, ¿cuál sería su respuesta?
A ver, transformémoslo a par ordenado, ya que se había entregado como par ordenado al principio. ¿Cuáles serían las componentes? Paréntesis. Fíjense acá en la segunda línea, donde dice z sub 7 igual 0 menos 3i. ¿Cuáles serían las componentes para escribirlo como par ordenado? La primera componente, ¿cuál sería? Del conjugado. 0. 0, bien. Y la segunda, coma, -3. menos 3, bien, el conjugado. Y ahí está el conjugado escrito como par ordenado. Para que vean que todo esto está asociado. Par ordenado, gráfica, forma binomial, calcular el módulo, el conjugado. No sé si hay alguna duda, alguna consulta con respecto a todo lo que hemos repasado ahora, o estamos bien, porque mañana, como les digo, hay una actividad evaluada y se las voy a explicar nuevamente a las dos. Si no hay dudas, les explico. Ya, Caterina. Ya, la actividad de mañana, entonces la clase empieza a las 12 y termina a las 12:45. Va a ser como una tarea. Van a ser 3 ejercicios de lo que vimos hoy día y de lo que hemos visto de números complejos durante 2 semanas. Van a trabajarlo como una tarea. En el cuaderno colocan número 1, desarrollo, número 2, desarrollo, y van a trabajarlo, como les digo, como una tarea. Sacarle la foto o hacer captura de pantalla, subirla, y yo voy a tratar de revisarla ese mismo día a la tarde o a más tardar el miércoles. Y vamos a tener nuestra segunda nota. La segunda nota no va a ser asistencia, test y tarea, va a ser solamente asistencia y tarea. Así que la idea es que mañana les vaya súper bien en la tarea. Puede ser individual. Si es individual, se pueden desconectar un ratito, trabajar tranquilamente en su cuaderno y después volver a conectarse para que me digan, profe, ya subí la tarea, estoy lista. Yo voy a estar todo el rato conectado a la clase, en este link. Y las personas que trabajen en pareja, porque piensan que en pareja puedo hacer mejor, se van a retirar de la reunión y van a tratar de conectarse ustedes mismas generando una reunión con su cuenta, creo que la personal, porque la institucional, por ahí una niña de cuarto medio B me dijo que no se podía generar una reunión, porque no estaba la opción no le aparecía esta opción de Meet. Ah, La no, ca- que como es correo institucional no nos deja a nosotros crear una. sí, no aparece esta opción de camarita acá, Meet. Entonces lo pueden hacer de correo personal y ahí invitar a su compañera o compañero. Tienen correo personal Gmail, ¿cierto? Sí, Ya. Eso en todo caso si lo hacen en pareja, pues si es individual no hay ningún problema porque van a trabajar en su cuaderno y una vez que estén listas suben las imágenes a la tarea, al Classroom y listo, y estarían. Así que ustedes vean ahí. No sé si están en contacto con sus demás compañeros y ahí si pueden comunicarles, les comunican por favor, porque mañana va a ser esa actividad. Entonces repito, nota por asistencia, voy a tomar en cuenta la asistencia de 4 clases antes, las 4 clases previas a la tarea de mañana. Entonces vamos a tomar en cuenta la asistencia de hoy día. La otra fue entonces la no, la del 11 no, porque fue día del alumno. La del 10, la del 4 y la del 3. 3, 4, 10 y 17. Si no faltaron a ninguna, tienen un 7. Si faltaron a una, tienen un 7 igual. Y si no, y si faltaron a más de una, no tienen nota y tienen que defenderse con la tarea, con la pura tarea. Y eso sería, chiquillas. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Nos veríamos mañana.
Que estén muy bien. Cualquier cosita nos comunicamos en la sección consulta o a través de mi correo. Me envían un correo y listo. Que les vaya súper bien. Cuídense.